Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré sobre los primeros pasos en la integración europea. La historia de la integración europea no empieza con tratados ni con instituciones, sino con una sensación compartida de fracaso. Europa, durante la primera mitad del siglo XX, había demostrado algo terrible, que era capaz de destruirse a sí misma a una escala sin precedentes. Dos guerras mundiales en apenas 30 años no solo dejaron millones de muertos, sino que también rompieron cualquier idea de superioridad moral o civilizatoria que el continente hubiera tenido. Después de 1975, la pregunta ya no era cómo crecer o competir, sino algo mucho más básico, cómo sobrevivir sin volver a caer en lo mismo. Y aquí aparece una idea clave que va a atravesar todo el proceso de integración. La paz no puede depender solo de acuerdos diplomáticos o buenas intenciones. Tiene que construirse sobre estructuras que hagan la guerra prácticamente imposible. Esto es importante entenderlo bien porque rompe con la lógica tradicional. Durante siglos, la paz en Europa había sido el resultado de equilibrios de poder, es decir, los países evitaban la guerra porque ninguno era lo suficientemente fuerte como para imponerse sin consecuencias. Pero ese sistema falló repetidamente. Lo que se plantea después de la Segunda Guerra Mundial es algo radicalmente distinto. No equilibrar fuerzas, sino entrelazarlas. Y si hay un caso que simboliza mejor que ningún otro esta transformación es la relación entre Francia y Alemania. Durante generaciones, estos dos países habían sido enemigos casi naturales. La guerra franco-prusiana, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todo apuntaba a una rivalidad estructural, especialmente conflictiva en la región de Alsacia y Lorena, que era rica en recursos industriales y constantemente disputada. Pero el problema no era solo territorial o identitario, también era económico. Aquí entra en escena Jean Monnet, una figura clave que muchas veces pasa desapercibida porque no fue un político tradicional, sino más bien un estratega, un pensador práctico. Monnet entendía que las guerras modernas no se ganaban solo con soldados, sino con industria, y más concretamente con la del carbón y el acero. El carbón era la base energética de la época y el acero el material esencial para fabricar armas, infraestructura y maquinaria. Quien controlaba estos recursos controlaba la capacidad de hacer la guerra. Por eso Monnet plantea una idea que en su momento era casi impensable: poner la producción de carbón y acero de Francia y Alemania bajo una autoridad común. No se trataba de cooperar de forma superficial, sino de compartir el control de los recursos estratégicos. Esto tiene unas consecuencias directas y muy potentes. Si ambos países dependen de la misma estructura para producir acero, ninguno puede rearmarse sin que el otro lo sepa. La guerra deja de ser una opción viable. Pero claro, había un problema enorme: el contexto emocional. En Francia, el recuerdo de la ocupación nazi estaba todavía muy vivo. Proponer cualquier tipo de colaboración con Alemania podía interpretarse como una traición. Monnet era plenamente consciente de eso y por eso decide no llevar directamente su propuesta al debate público. En lugar de eso, recurre a una estrategia más discreta. Contacta con Robert Schuman, quien sí tenía la legitimidad política para presentar la idea. El 9 de mayo de 1950, Schuman hace pública la propuesta. Este momento es fundamental no solo por lo que dice, sino por cómo lo dice. No se plantea como un acuerdo técnico, sino como un paso hacia una nueva forma de organizar Europa. Una Europa basada en la solidaridad de hecho y en la interdependencia. Por eso esa fecha se celebra hoy en día como el Día de Europa, porque representa el nacimiento de una idea que la integración no es solo útil, sino necesaria. A partir de ahí el proceso se acelera. En 1951, 6 países firman el Tratado de París y crean la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA.
Estos países son Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Lo realmente innovador no es solo el acuerdo en sí, sino su estructura institucional. Por primera vez se crea un organismo supranacional. Esto significa que los estados aceptan ceder parte de su soberanía a una entidad común. Esto es clave porque rompe con siglos de tradición política basada en la soberanía absoluta del Estado. La CECA tiene cuatro instituciones principales: una alta autoridad que actúa de forma independiente y toma decisiones en interés común, un consejo de ministros donde están representados los estados, una asamblea común que introduce un elemento de representación democrática y un tribunal de justicia que garantiza que las normas se cumplan. Este modelo con ajustes es el que sigue existiendo hoy en la Unión Europea. Ahora bien, no todos los países europeos estaban dispuestos a entrar en este juego. El caso más evidente es el del Reino Unido. A diferencia de los países del continente, los británicos no sentían la misma urgencia por integrarse. Su identidad política y económica estaba mucho más vinculada a su imperio y a la Commonwealth. Además, el Reino Unido veía con recelo la idea de ceder soberanía a una institución supranacional. Para ello, la cooperación debía ser entre estados, no por encima de ellos. Este rechazo inicial va a marcar durante décadas la relación británica con Europa. Y aquí podemos introducir otra reflexión importante que conecta con algo que mencionaba: la diferencia dentro de Europa, especialmente entre el norte y el sur. Estas diferencias no son nuevas, tienen raíces históricas, culturales y económicas profundas. El norte de Europa ha estado tradicionalmente más industrializado, con economías más orientadas a la exportación y estructuras políticas más estables. El sur, sin embargo, ha tenido procesos de desarrollo distintos, con mayor peso en la agricultura en ciertos momentos y trayectorias políticas más complejas. Pero el proyecto europeo no busca eliminar estas diferencias, sino gestionarlas. El problema surge cuando estas diferencias se interpretan como jerarquía, como si unos países fueran mejores o peores europeos. Y eso va en contra de la idea original de integración, porque Europa no se construye sobre la homogeneidad, sino sobre la diversidad. Volviendo al proceso histórico, hay otro momento clave que muestra tanto las ambiciones como los límites de la integración, que es la Comunidad Europea de Defensa. En el contexto de la Guerra Fría, especialmente tras la Guerra de Corea, surge la necesidad de reforzar la defensa de Europa Occidental. Estados Unidos presiona para que Alemania Occidental se rearme, pero esto genera inquietud, especialmente en Francia. La solución propuesta es crear un ejército europeo común. De esa manera, Alemania podría contribuir a la defensa sin tener un ejército nacional independiente. La idea avanza, se negocia, se apoya, pero finalmente fracasa. Y lo más llamativo es que quien la bloquea es Francia, el mismo país que había impulsado el proyecto. ¿Por qué lo hace? Porque cuando se trata de defensa, la cuestión de la soberanía se vuelve mucho más sensible. Ceder control sobre la economía puede ser aceptable, pero hacerlo sobre el ejército toca aspectos mucho más profundos de la identidad nacional. Este fracaso demuestra que la integración europea no es lineal, avanza pero también encuentra límites. Aún así, el balance general de estos primeros años es claramente positivo. Se sienten las bases de un sistema que ha logrado algo extraordinario, que era evitar conflictos armados entre sus miembros, fomentar la cooperación y generar un espacio de estabilidad. Y esto nos lleva a una de las preguntas más interesantes: ¿por qué ha funcionado? En parte porque ha sido un proceso pragmático. No se ha intentado imponer una identidad europea desde arriba, sino construirla poco a poco, a través de la cooperación en ámbitos concretos, pero también porque responde a una necesidad real. Europa no podía permitirse otra guerra, y quizás lo más importante, porque ha sabido transformar antiguos enemigos en socios. El caso de Francia y Alemania es el mejor ejemplo de enfrentarse en guerras devastadoras a convertirse en el motor de la integración europea. Como señala Ricardo Martín de la Guardia, el europeísmo no es un estado final, sino un proceso continuo, un equilibrio constante entre lo nacional y lo común, entre la diversidad y la unidad.
Y eso es lo que hace que el proyecto europeo sea al mismo tiempo frágil y resistente. Frágil porque depende de la voluntad de los estados y resistente porque está basado en intereses compartidos y en una lección histórica muy clara, que la división en Europa tiene un coste demasiado alto. En definitiva, los primeros pasos de la integración europea no son solo un capítulo del pasado, son una guía para entender el presente, porque muchas de las tensiones actuales, como las diferencias entre el norte y el sur, los debates sobre la soberanía, las críticas a la Unión Europea, ya estaban de alguna forma en el origen, y entender ese origen es clave para entender hacia dónde puede ir Europa. Y hasta aquí llega el podcast de hoy, espero que os haya gustado, dale like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Chao.